Buenos días. El tema a tratar hoy es la desigualdad y las diferencias sociales. ¿Qué es la desigualdad? La desigualdad es la condición por la cual las personas tienen acceso desigual a las posiciones de todo tipo. Esto se da cuando dan un trato diferente, como consecuencia de su posición social, su economía, su religión o su género. Bueno, en México a lo largo de la historia se ha configurado como una nación que pese a una gran diversidad cultural. Posee como rasgos distintivos la desigualdad y la exclusión. De acuerdo con una encuesta que hizo el ENADIS, en la encuesta nacional sobre discriminación, entre los principios de los factores de la población mexicana identifica causantes de sus derechos no sean respetados, destacan la diferencia económica, la apariencia física, la edad y el sexo. Resulta interesante cómo, a pesar de que es una nación mestiza, producto de la mezcla de culturas indígenas, españolas y de todo tipo, el color de la piel es un aspecto que aparece fuertemente correlacionado con las prácticas de exclusión y de discriminación. A nivel general, 9 de cada 10 personas opinan que en México a la gente se le trata de forma distinta por el tono de piel. El ENADIS ofrece datos muy interesantes respecto a la discriminación que viven de manera cotidiana algunos sectores de la sociedad. Y estos son algunos. La discriminación étnica. Para el 44% de los mexicanos, la población indígena es la más discriminada del territorio nacional. También la discriminación de preferencias sexuales. Para el 42.4% de los mexicanos, los derechos de las personas con preferencias sexuales distintas a las dominantes no son respetados. A la discriminación a los jóvenes. El 20% de la población mexicana señala que los derechos de los jóvenes no son respetados. También está la discriminación por religión. El 20% de las personas opina que en México los derechos de las minorías religiosas no son respetados. La discriminación por género. El 24.4% de la población entrevistada opina que en México los derechos de las mujeres no se respetan. Discriminación de los infantes. El 20% de la población considera que en México los derechos de los niños no se respetan. El 72% de los niños crecen en normas de las mamás se quedan en casa mientras los papás trabajan. El 10% le ha pegado en sus casas y el 12.5% le han pegado o amenazado en escuelas. La discriminación de adultos mayores. El 35% de los mexicanos considera que los derechos de los adultos mayores no son respetados. Y la discriminación de las personas con discapacidad. Para el 34% de los mexicanos opina que los derechos de las personas con discapacidad no son respetados. Los problemas se identifican con más frecuencia. Las personas que acusan esta condición son desempleo, la discriminación y la dependencia. La discriminación hacia migrantes. Finalmente, esta población migrante, un colectivo que en los últimos años ha cobrado importancia en México, para el 40.8% de los mexicanos, los derechos de los migrantes no son respetados. Según propios migrantes, los principales problemas que enfrentan en nuestro país son el desempleo, la discriminación y la inseguridad. Está también, por último, la discriminación de trabajadoras del hogar. El 31% de las mexicanas y mexicanos consideran que los derechos de las trabajadoras del hogar no son respetados. Para las mujeres que se dedican a esta labor, problemas que enfrentan el bajo sueldo que reciben por su trabajo, seguido por abusos, el maltrato, la humillación y la discriminación que viven en espacios laborales. Bueno, estos serían los temas de hoy, de la discriminación y la desigualdad, y esos fueron los factores que más han afectado a las personas en México. Y pues en sí viene siendo casi mucha población. Esto se podría quitar y no continuar
poniendo más en cuenta los valores en los papás y en las escuelas. También hacer más organizaciones de igualdad para que ya se respete también igual a las mujeres, y ir practicando más nuestra cultura que viene siendo de los indígenas, y ir aprendiendo más acerca de cómo es su vida, ayudar y no continuar el mismo paso de otras personas. Sería todo de desigualdad y de diferencias sociales. A continuación vendría siendo la exclusión. Permitido. Para esto también existen, si hablamos de tipos de exclusión, existen 3 tipos: el educativo, el social y el de discapacidad. Es más que obvio y evidente que en nuestra sociedad... Hola, buenos días. En esta entrevista les vamos a hablar sobre qué es la exclusión y el liberalismo, un poco de estos 2 temas que son muy importantes en nuestra sociedad. Para empezar hablando sobre el liberalismo, tenemos que saber cuál es el concepto o qué se define. La situación en cuestión a la exclusión, hay estos 3 tipos y siempre están presentes estos 3 tipos de exclusión. Si hablamos de un tipo de exclusión, que es la discapacidad, muchas personas no les permiten tener el acceso por ser, o los discriminan por tener alguna deficiencia. En este caso, si hablamos de la pobreza y la exclusión en la sociedad, van de la mano, van completamente de la mano. En nuestra sociedad siempre existe un rango.